Dios le bendiga en esta noche. Damos gracias a Dios por tenernos una vez más en su programa Maná del Cielo TV. Conquistando almas para Cristo, ese es el propósito, y somos parte de la directiva de Caballeros de Acay, Distrito Oeste. Mi nombre es Antonio Cortés y pertenezco a la Iglesia Puerta del Cielo en la ciudad de Wilmington. Así voy a dejar a mi hermano Alejandro para que le salude. Alabado Dios. Dios le bendiga, amados televidentes, amados hermanos. Mi nombre es Alejandro Mejía. Yo me congrego en Roca de Salvación, que está en la ciudad de Carson. Alabado Dios. Y aquí estamos una vez más para alabar y bendecir el nombre del Señor. Alabado Dios. Y leer y ver un poco de su palabra. Gloria a Dios. En esta noche vamos a tener una corta plática, si le pudiéramos llamar. Hemos puesto un tema: la salvación es para todos. Ese ha sido el propósito de Dios para todo ser humano. Y le voy a pedir a mi hermano que lea la cita bíblica. Así es, la cita bíblica se encuentra en la epístola de San Pedro Apóstol, capítulo 1, verso 15, 16 y 17, en la primera carta del apóstol Pedro. La palabra lee así: en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sé santo, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin excepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Amén. Amén. Como hemos visto a través de la palabra del Señor, cómo Dios nos amonesta, cómo Él quiere que vivamos. Y para poder entender los planes y propósitos de Dios, tenemos que escudriñar la palabra del Señor. No es conforme a lo que yo creo o a lo que yo pueda utilizar para poderme conducir en esta vida. No, tenemos que regirnos a través de la palabra de Dios. Por eso dice: sino como aquel que os llamó es santo. Dios, ese ha sido el propósito de Dios, que vivimos una vida diferente, una vida santa. ¿Qué es una vida santa? Una vida apartada de todo pecado. Hermano Mejía. Amén, alabado Dios. Dios llama al hombre, alabado Dios, le revela su vida. Pero Dios tiene propósitos y Él hace obra en nosotros. Vemos como dice aquí en la misma epístola, en el mismo capítulo, pero vemos el verso 3 y 4, como dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inaccesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Él nos hizo renacer, alabado Dios. Cuando una persona es llamada por Dios, nos da un nuevo nacimiento. Nosotros nacemos en la carne cuando nacimos secularmente. Nuestros padres nos tuvieron, nuestra madre nos tuvo, fuimos bebés, todos nacimos. Luego, a través del tiempo, crecemos. Fuimos niños, adolescentes, adultos. Pero en un momento, hay veces que no escuchamos la voz de Dios. Dios nos habla. Siempre nos habla Dios. Pero cuando el Espíritu Santo nos da a entender que somos pecadores y nos trae a Jesucristo, nos hace renacer nuevamente en lo espiritual. Y podemos entender y comprender esta escritura. Y por eso ya en este
verso 15 dice que seamos santos. Es un proceso que Dios va haciendo en nosotros. Alabado a Dios. Y va a llegar el momento que sí vamos a llegar a esa perfección, pero no en esta tierra, amados televidentes, amados hermanos, sino que va a ser cuando, dice la palabra, que se manifieste nuestro Señor y nosotros seamos transformados de este cuerpo. Sí, entonces podemos decir, la gente, bueno, cuando uno no conoce a Dios, dice, Dios nunca me ha hablado, ¿verdad? Podemos poner esa excusa. Amén. Y a veces con razón podría decir yo, principalmente por mi testimonio, porque yo nunca agarré una Biblia como tengo en este momento, y Dios nos habla a través de su palabra. Dios usa diferentes métodos, muchas veces nos habla al oído. Dios no lo podemos meter en una forma de decir, bueno, pues Dios me habla de X manera. No, Dios puede usar cualquier cosa para podernos llamar la atención, para poder decir que tenemos que vivir una vida diferente, porque la vida que estamos viviendo, la cual Él no se agrada. Por eso Él nos llama y nos aconseja que vivamos una vida santa para Dios. Y cuando nosotros vivimos una vida separada para Dios, hay muchas cosas que Dios nos va a dar. Primeramente, lo más grandioso que nos da es la salvación de nuestra alma. Entonces podemos experimentar muchos cambios en nuestra vida, cómo vivíamos antes y ahora cómo vivimos. ¿Por qué? Porque Dios se ha manifestado en nuestra vida. Alabado Dios, así es. Por eso la Biblia nos enseña que cuando Dios nos da ese privilegio de ser llamados hijos de Dios, dice que lo invocamos por Padre. Y como dice en el 17, y si invocáis por Padre aquel que sin excepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Miren lo que dice el 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, por amor de vosotros. Dios nos rescató de esa vana manera de vivir, una vida desordenada, una vida que dice la palabra que haciéndolo bien se peca, pero pues nosotros ni hacíamos bien, hacíamos más bien cosas malas. Cuando no conoce uno del Señor, anda uno en oscuridad, no tenemos luz. Por eso la Biblia nos enseña, dice que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que a la luz, para que sus obras no sean manifiestas. Cuando viene Jesús a nuestras vidas, empezamos a ver nuestras obras y decimos lo que dice la palabra, que estábamos y eran vanas las cosas que hacíamos porque eran malas, ¿verdad? Pero ya en el Señor, ya llamamos Padre a nuestros padres y nos va limpiando, ¿verdad? Por eso, como usted leyó, hermanos, dice el 18, sabiendo que fuiste rescatados. Cuando Dios, a través de Jesucristo, se manifiesta en nuestra vida, fuimos alcanzados por su misericordia. Entonces, esa misericordia aún sigue extendida en nuestros días. Por eso te decimos que la salvación es para todos, porque la palabra de Dios dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Quién estaba perdido? Toda la raza humana. Dice que no había ni uno bueno. Por eso te presentamos a aquel que te puede cambiar, que te puede transformar, que puede darte una vida diferente. Eso solamente lo puedes encontrar en Cristo. Si ya lo has probado todo y nada te ha resultado, prueba a Cristo y verás que todo va a cambiar. No vas a ser la misma persona,
vas a ser una persona renovada, cambiada por el poder de Dios. Porque las cosas que estás haciendo, cuando Cristo venga a tu vida, ya no va a ser la misma. ¿Por qué? Porque Él es el Todopoderoso, el que cambia, el que transforma, el que pone cosas nuevas. Que después vas a decir, pues yo no pensaba que estaba haciendo mal, hacía lo que me venía a la mente, pero cuando tú escudriñas la palabra del Señor vas a ver que sí estabas mal. ¿Por qué? Porque hacías todas las cosas contrarias a lo que Dios ha dicho en su palabra. Por eso en el libro de Tito, capítulo 2, verso del 11 al 12, dice, en verdad Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio, ¿verdad? Y es una de las cosas que a través de su palabra y el Espíritu Santo nos va llevando de gloria en gloria, nos va limpiando, nos va enseñando, alabado Dios, para que podamos vivir en esta vida, que es difícil, es dura, alabado Dios, con justicia, piedad y dominio propio. Es que vivir una vida sin Dios, sin Cristo, es difícil. Eso no quiere decir que cuando uno viene a los caminos del Señor, todo va a ser color de rosa. No, vamos a tener los mismos problemas. Pero la diferencia es que Cristo está con nosotros y Él nos va a ayudar, nos va a librar, nos va a dar la fortaleza, nos va a dar o capacitar o darnos todas las cosas que necesitamos para enfrentar todas nuestras dificultades. ¿Por qué? Porque dice su palabra que sin Él nada podemos hacer. Pero si Cristo está con nosotros, somos más que vencedores. No por nuestras fuerzas, sino porque Cristo, porque a Él se le fue dado todo poder, toda autoridad en el cielo y en la tierra también. Por eso tenemos que reconocer a Cristo, que Él es el único que puede cambiar nuestra vida. No te estamos ofreciendo religión, la religión nos salva, el que salva es Jesucristo. Y Él es el que te presentamos en esta noche. Como nos ha cambiado al hermano y a mí y a todo aquel que ha venido a los pies de Cristo, reconociendo que le necesitamos. Cuando nosotros reconocemos que necesitamos a Dios y que no podemos vivir sin Él, todo cambia. Si tú no lo aceptas, si no lo reconoces, pues vas a seguir viviendo una vida diferente, lejos de Dios. Pero cuando reconoces que ya no puedes continuar, que necesitas a alguien que te eche la mano, como decimos, y que te ayude a continuar, Cristo está dispuesto a ayudarte en cualquier circunstancia que te encuentres. Él es el único. Quizá tú puedas tener un mejor amigo que te puede ayudar en cualquier situación, sea financiera, sea cualquier cosa que estés pasando. Pero Cristo tiene todo. Lo que tú necesitas lo puedes encontrar solamente en Cristo. Amén. Por eso Jesús le dio un mandamiento al apóstol Pablo, alabado Dios, cuando tuvo su encuentro con él. Porque Jesús es el único que nos puede llevar a la vida eterna y darnos salvación, alabado Dios. Por eso en el libro de los Hechos, capítulo 13, verso 47, dice, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Como está el tema, la salvación nosotros debemos predicar y es que la escuche todo el mundo, alabado Dios. Porque llega un momento, alabado Dios, que uno no sabe cuándo Dios se le va a revelar al hombre, cuándo el Espíritu Santo va a radicar al hombre de pecado y venir a los pies de Jesucristo, alabado Dios, y conocer que verdaderamente en Él solamente hay salvación. Porque no hay otro nombre dado a los hombres para poder ser salvos, sino que en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, alabado Dios.
Solamente en Cristo se encuentra la salvación. Amén. Solamente Él pagó el precio. Ahora sí, podrían decir, no fue ni Pedro, ni Juan, ni Mateo, no. Cristo fue el que murió en la cruz del Calvario para salvarte a ti y salvarme a mí y a toda la raza humana. Lo que tiene que hacer el ser humano, reconocer que necesita a un Salvador. Amén. Por eso dice en Mateo 18:11, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cuando habla del Hijo del Hombre se refiere a Jesucristo. Y me gustó esa otra versión, aunque dice casi parecido, pero al final de este versículo dice, pues el Hijo del Hombre vino a buscar a los que están perdidos. ¿Verdad? Que viene siendo lo mismo. ¿Quiénes están perdidos? Pues a los que no han venido a los pies de Cristo. Todos los que no han venido están perdidos. Amén, alabado Dios. Por eso en 2 Timoteo 1:9 dice, pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por obras propias, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Nosotros, la salvación, esto no es por obras, amados hermanos televidentes. Aquí no es porque hagamos algo bueno, Dios nos va a salvar. No, esto es gracia. Es un don de Dios, es un regalo de Dios para el hombre. Todo aquel que en Él cree será salvo, alabado Dios. Por eso en el libro del apóstol Juan, en capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero lo tremendo es esto, amado hermano, que dice, porque Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de Él, alabado Dios. Jesús no vino a condenar al mundo, Él vino por los enfermos, por los que estábamos perdidos, alabado Dios. Él no vino por sanos, por enfermos, ¿verdad? Y desafortunadamente dice, por cuanto todos pecaron, todos estamos enfermos, están destituidos de la gloria de Dios, alabado Dios. Ahorita me llegó ese pensamiento cuando usted dice destituidos, podríamos decir separados, apartados de Dios. ¿Quién nos une con Dios? Solamente Cristo, porque Él mismo lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. Si usted quiere ir al cielo por otro camino, mire, ese camino lo va a perder más. Tiene que reconocer y venir a Cristo, porque Él lo dice en su palabra. No es palabra de hombre, sino que es la misma palabra de Dios, es la que le estamos predicando en esta noche. Pero usted tiene que hacer su decisión. ¿Qué puede hacer un hombre sin Dios? Nada. Quizá diga, no, pues yo no necesito a Dios porque tengo todo. Si Dios decide quitarle la vida, mire, eso que usted tiene, ni lo va a gozar ni lo gozará. Porque llega aquella que le platiqué, una flaquita, la muerte, mire, se lo lleva y lo que juntó por su esfuerzo, porque muchos dicen, no, a mí me ha costado mi esfuerzo. Pero ¿qué tal si Dios le manda una enfermedad? Que no se pueda levantar, que no puede ir al trabajo, lo pierde todo. Pero Dios en esta noche le ofrece algo más que posesiones terrenales, le está ofreciendo la vida eterna, que es lo más importante. Tarde o temprano nos vamos a ir de aquí. No queremos irnos, pero va a llegar el día, ¿verdad, hermano? Va a llegar, aunque no lo busquemos, va a llegar. Amén. Y no va a decir, ¿estás listo? No, llega y ni toca, entra como en su casa y decir, vente. Y hasta ahí llegó nuestra vida. Pero si estás en Cristo, vas a vivir una vida eterna, una vida con Dios. Se acabó todos los afanes de esta vida, pagar todo lo que hay que pagar. Bueno, si le contara. Amén, alabado Dios. Por eso la palabra enseña, dice, si escucháis su voz
hoy no endurezca su corazón. Alabado Dios. Y Dios le está hablando a alguien a hoy mismo. No endurezcas tu corazón. Y ya es como dice, agarra esta promesa, como dice en el mismo capítulo en el 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros extrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, alabado Dios, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre, porque toda la carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Alabado Dios. Porque no somos renacidos de simiente corruptible. Nacimos de simiente corruptible. Pero ahora somos renacidos de una simiente no corruptible. Porque nuestro Señor no tenía pecado. No. Él es el Dios Todopoderoso. Dice que Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, alabado Dios, y ese verbo se encarnó y se hizo carne, y anduvo entre los hombres, y dice que vieron la gloria del unigénito de Dios, alabado Dios. Ese hombre divino, alabado Dios, murió por ti, porque era necesario, porque la justicia de Dios demandaba eso, alabado Dios, para podernos rescatar de esta vana manera de vivir, gloria a Jesús. Y la sangre preciosa de su Hijo amado nos limpia de todo pecado. ¿Sí? Acepte al Señor Jesús. Si estás escuchando este mensaje en estos momentos, no endurezcas tu corazón. Él dice, venid a mí, todos los cargados y cansados, que yo os haré descansar. Comprad leche sin dinero, vino sin dinero, alabado Dios. Como hace rato comentamos, las cosas espirituales, las cosas de Dios no se venden, es sin dinero, porque por gracia sois salvos. Alabado Dios. Ahora la gente quiere ganarse el cielo haciendo muchas cosas, pero no quieren aceptar al que está en el cielo. Amén. No quieren aceptar a Cristo, pero quieren estar en el cielo. ¿Cómo explicarían ustedes, hermano? No sé, yo no le encuentro cómo entrarle por ahí. Pero tiene que venir a Cristo. Entonces, si usted acepta a Cristo, va a estar con Él por toda una eternidad. Pero tiene que ser la decisión. Dios no forza a nadie, eso es voluntario. Por eso Dios hizo al hombre libre albedrío. Pero en esta noche es oportunidad, como decía el hermano. Si quieres hoy aceptar a Cristo, es tu noche. Mañana va a ser demasiado tarde. Quiero contar algo así rapidito porque no quiero tomar mucho tiempo. Un lunes, precisamente, hace poquito, estaba yo hablando por teléfono con una persona. Me estaba diciendo que estaba padeciendo de cierta enfermedad. Para el miércoles en la mañana, a las 3 de la mañana, recibí un mensaje que se había ido de este mundo. La persona no estaba esperando eso. Ella esperaba que Dios le iba a dar la victoria. Le dije, no se preocupe, vamos a orar para que Dios le dé la oportunidad y se levante. Pero los planes de Dios no fueron esos. Y ahorita ya está bajo tierra. Pero gracias a Dios que ella le servía al Dios Todopoderoso. Ella le sirvió y le entregó su vida, hizo muchas cosas de las cuales yo creo que Dios va a ser recompensada por todo lo que trabajó e hizo para beneficio del pueblo. Pero si no hubiera aceptado a Cristo, estuviera perdida. Por eso esa es tu noche. Ven a Cristo y si pasas de esta vida a la eternidad, vas a estar con Cristo para siempre. No lo dejes para mañana lo que puedas hacer hoy.
hoy es el día de salvación. Si tú necesitas oración, llama a ese número de teléfono. Estamos dispuestos para orar por ti. Si tienes cualquier necesidad, háblanos. Y también estaremos orando por ti, cualquiera que sea tu necesidad, con confianza, habla. Y nosotros, con mucho gusto, te estaremos ayudando. Pero tienes que hacer tu decisión por Cristo. A veces queremos los beneficios, pero no queremos los compromisos. Dios no trabaja así. Dios quiere que tú te comprometas a servirle en espíritu y en verdad, porque Él está buscando verdaderos adoradores. Hermano Mejía. Amén. Y como dice la palabra, es necesario que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Alabado a Dios. Mira lo que dice 2 de Pedro 3:9. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos, la tardanza. Más bien Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino todos se arrepientan. Dios le está dando oportunidad a todo aquel que no conoce al Señor para arrepentirse y venir a Cristo, alabado Dios. La decisión la tiene que hacer la persona. Amén. Aceptarlo o rechazarlo. A mucha gente dice mañana o pasado X día. ¿Esa persona irá a vivir para ese tiempo? Solamente Dios lo sabe. Si desprecia la oportunidad, no sabemos, ¿verdad? Sí. Que el Señor en su misericordia, pues, le extienda la vida, y si no, pues, se perderá. No podemos decir otra cosa más. En esta noche te damos gracias por tu atención y no le cambie, porque va a venir otro hermano, va a traer más palabra del Señor y yo sé que Dios va a ministrar a tu vida. Como dice su palabra, que no regresa a Él vacía, amén, sino que hará. Es que la palabra de Dios es enviada, es predicada con un propósito para que haga efecto en tu vida y en tu corazón y puedas venir a sus pies y te rindas a Él. Dios te bendiga y hasta la próxima ocasión. Gracias por tu atención. Amén. Dios le bendiga. ¿Por qué no cierras tus ojos? Dice, Señor, te necesito cada día más en mi vida. Más que ayer, Señor, te necesito hoy, Señor. Te necesito más que ayer. Te necesito más que ayer. Mi espíritu y mi alma claman por más de tu amor y tu presencia, oh Dios. Te necesito más que ayer. Te necesito más que ayer. Mi espíritu y mi alma claman por más de tu amor y tu presencia, oh Dios. Presencia llene todo mi ser, que tu espíritu me encienda otra vez.
que ayer. Te necesito más que ayer. Mi espíritu y mi alma claman por más de tu amor y tu presencia, oh Dios. Inúndame, oh sumérgeme, que tu presencia llene todo mi ser, que tu espíritu me encienda otra vez. Ven, lléname, abrázame, y que tu rostro sonría otra vez. Y en mi vida quiero ver tu poder. Levanta tus manos a Él y dile: Señor, te anhelamos, te necesitamos cada día más, Dios. Ven, lléname, abrázame, y que tu rostro sonría otra vez. Y en mi vida quiero ver tu poder. Que el Señor les bendiga esta preciosa noche. Damos gracias a Dios por el privilegio que nos concede de estar aquí en su canal Maná del Cielo, aquí en Pasadena. Bendito Dios, somos el grupo de Acay, Distrito Oeste. Somos unos varones valientes y esforzados que venimos a dar una palabra de aliento, una palabra de fe. Esperamos en Dios de que toque sus corazones, que pueda ser así como primero vino a mi vida la palabra, así pueda llegar a ustedes. Bendito Dios. Damos gracias a Dios por los amados televidentes que nos sintonizan cada lunes de 8 a 9. Saludamos a aquellos que nos están viendo en este precioso día. A nuestro hermano Varela, hasta allá, hasta Maryland, Washington, a todos los hermanos salvadoreños, hondureños, Centroamérica, mexicanos, que nos están viendo, y somos un solo cuerpo en Cristo y somos el grupo Conquistando Almas para Cristo. Ya mi nombre es Eddie Nelson Villalbir, como sale en pantalla. Yo pertenezco a la iglesia Puerta del Cielo, donde pastorea mi pastor Wilson Acevedo, que manda un cordial saludo. Así, hermanos televidentes, estaremos considerando una porción de la palabra donde Dios ha hablado primeramente a mí. Así que vamos a leer la palabra de Dios que se encuentra en 2 de Corintios, su capítulo 10, su versículo 3, 4 y 5. Bendito Dios. Y la palabra de Dios se lee así: en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. 2 de Corintios 10, el número 3 es: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción y fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios,
y levantando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Es palabra de Dios. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, te presentamos, Señor, y nos presentamos, Padre, a cada uno. Pedimos, Señor, que esta semilla caiga en tierra fértil y tú puedas hablar a las vidas que nos están escuchando, así como has hablado a mi vida primeramente. Doy gracias, Señor, por todo y por todas las cosas. Oramos y bendecimos tu nombre en el nombre de Cristo Jesús, a quien damos la gloria, la honra y la alabanza. Damos gracias a Dios, bendito Dios. Aquí el apóstol Pablo nos habla de fortaleza y mi tema es destruyendo fortaleza. ¿Qué quiero decir con esto? Fortaleza, destruyendo. A veces son pensamientos cautivos que vienen a nuestra mente o son debilidades que hay en el ser humano. Como dijo Pablo, gloríese en mi debilidad, porque ahí Dios se glorifica en tu debilidad. Y en esta noche estaremos hablando de que hay fortalezas que cautivan nuestra mente o propósitos de Dios. Son propósitos de Dios de que manda pensamientos, bendito Dios, y para que nosotros podamos llegar al conocimiento de la palabra de Dios. Esas fortalezas, te puedo decir, un pensamiento que yo he tenido y que yo creo que me identifico con cada uno de ustedes. Cuando yo empecé a los caminos del Señor, yo era un alcohólico, un drogadicto. Yo no había ido a mi país. Esa fortaleza estaba aquí. El enemigo venía y era una debilidad que yo tenía, de que cuando yo fuera a mi país tenía 12 años de no ir a mi país. Entonces ese pensamiento, esa debilidad, el enemigo ponía. No sé cuál será tu debilidad, cuál será tu pensamiento negativo, pero en esta noche yo te vengo a decir que hay una fortaleza que hay que derribar. ¿Y cómo hay que derribarlo? Ahorita vamos a ver eso, pero yo quiero darte este testimonio de que el enemigo ponía ese pensamiento negativo y esa fortaleza vivía aquí. Entonces yo dije, como estoy fundado en la roca de Cristo Jesús, si tú estás fundado en la roca de Cristo Jesús, esos pensamientos se van en el nombre de Jesucristo. Ese nombre que es sobre todo nombre, ese nombre que es el Hijo de Dios, donde yo pude entender y pude ver cuando yo fui a mi país, yo pude derribar esa fortaleza y caminar como Dios me dirigió. Y yo dije, señores, el diablo es mentiroso y anda como león rugiente buscando a quien devorar o aquella mente débil. Por eso en esta noche vengo a impartirte un consejo, que tengamos la mente de Cristo, así como Pablo dijo, ser imitadores de mí como yo de Jesucristo. Entonces yo vengo y yo quiero ser imitador de Cristo y vengo a darte las buenas nuevas, como Cristo anduvo en aquellos tiempos, de darte una palabra de aliento, una palabra de fe, una palabra que pueda edificar tu vida, bendito, así como se ha edificado mi vida, bendito Dios. ¿Qué es fortaleza? Como dice el tema, destruyendo fortaleza, destruyendo las debilidades de nuestra mente, de nuestros pensamientos, donde es ahí que el enemigo puede atacarnos en nuestra debilidad, bendito Dios. ¿Qué fue una fortaleza? Es como decir una mentira que yo creo, es un pensamiento que se mete en mi cabeza que no es verdad, bendito Dios, pero que yo lo creo. Hermanos amados, nosotros también tuvimos un retiro en este fin de semana pasado. Entonces nosotros como hombres y varones de Dios debemos de tener esa fe y hacer la voluntad de Dios. Estamos para hacer la voluntad de Dios. Entonces veníamos orando, veníamos intercediendo, veníamos ayudando para que ese retiro fuera una victoria, bendito Dios. Pero en nuestra mente, nuestra debilidad, donde el diablo, Dios lo reprenda, trabaja, hermanos amados. ¿Sabe qué? A veces pensábamos, yo creo que muchos pensábamos que no iba a llegar nadie, que iba a ser un fracaso, pero eso son mentiras del diablo. Pero nosotros pudimos ver la mano de Dios. Fue bien
viernes, sábado y domingo, donde miramos el respaldo de Dios. Pero en ese momento, nuestra debilidad, nosotros pensábamos negativo de que no iba a llegar nadie. Pero fíjese de que así, si tu pensamiento hoy en día, yo no sé tu necesidad, yo no sé en lo que tú estás pensando, en lo que tú estás programando para tu vida, pero te vengo a decir de que todo lo podemos en Cristo y solamente hay que poner nuestra confianza y nuestra mirada en Dios, que Él va a destruir esa fortaleza, esos pensamientos negativos. Mire que tuvimos la victoria, gracias a Dios, que pudimos ver que los varones también sabemos buscar presencia de Dios, sabemos adorar a nuestro Dios que nos ha cambiado, a ese Dios que pudo hacer lo imposible que nosotros no podíamos. Él sí pudo hacer lo posible, bendito Dios. A ese Dios te venimos a presentar, al Hijo, a Jesucristo, el Hijo de Dios, bendito Dios. Y pudimos doblegar esa batalla, porque a veces vivimos día a día, así como las bendiciones son nuevas, hermano amado, así también hay batallas diarias. Por eso yo vengo a decirte de que si tú estás pasando por una batalla, derrumba esa fortaleza, porque hay un Dios todopoderoso, como dice el versículo 3, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Bendito Dios, a veces cuando andamos en la carne, pellizcamos esta carne, la carne siente, bendito Dios, la carne siente y vemos esa reacción y sabemos que estamos en la carne, pero cuando andamos en el Espíritu, ponemos todo en las manos de Dios y Dios se glorifica y se mueve de una manera sobrenatural sobre mi vida y sobre tu vida. Solamente activa tu fe, hermano amado, en esta noche y derrumba esa fortaleza y esa debilidad que tú tienes. Dios se glorificará. Y Dios se glorifica. Solamente habla a ese número de teléfono para poder orar. Somos varones valientes y esforzados que oramos por la necesidad del pueblo, que oramos por nuestra necesidad. Y hemos visto, porque en estos tiempos Dios nos extiende la mano y nos levanta como poderoso gigante, bendito Dios, para poder derrumbar esa fortaleza. Bendito Dios, poderoso Dios. Y yo no ando en base a lo que siento, sino a lo que la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es estar aquí. Debemos de andar en la voluntad de Dios, haciendo lo que Dios nos pone a hacer, bendito Dios. Porque hay guerra, hermano, hay guerra. Pero no, como dice, no tenemos lucha contra carne, sino contra principados, contra huéspedes, potestades del Eterno. Son cosas que no se miran. A veces, bendito Dios, no tenemos lucha contra carne, no tenemos lucha contra el hermano, no tenemos lucha contra el vecino, no tenemos lucha con el compañero de trabajo, bendito Dios. Pero cuando andamos buscando a Dios, Dios se glorifica y debemos de manifestar esa humildad que Dios nos ha dado, bendito Dios, que Dios nos ha permitido tener, bendito Dios, en cada momento, bendito Dios. Y por eso glorificamos a Dios en todo momento, bendito Dios. Gracias damos al Todopoderoso que se glorifica, bendito Dios, como estaba diciendo Efesios 6:12, dice, sino nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huéspedes espirituales de maldad de las regiones celestiales, bendito Dios. Por eso debemos de estar preparados, hermanos amados, bendito Dios, porque dice el capítulo 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, bendito Dios. Y debemos de tener nuestras armas. Ahí voy para que podamos destruir todas estas huéspedes y maldades regiones celestiales. Debemos de tener nuestras armas, como dice Josué 1:8, dice, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditemos en él. La palabra de Dios es una arma poderosa, amigo televidente, hermano amado que me miras.
Tú, hermano, que te has apartado y has dejado de escudriñar la palabra, la arma más poderosa que tenemos, que tiene el ser humano, el creyente que cree en Cristo Jesús, es la palabra de Dios. Bendito Dios. Es una espada que hace, ¿qué hace la espada? La espada renarguye primero a nosotros mismos. La espada corta de allá para acá. La espada nos habla a nosotros primeramente, a los que predicamos la palabra de Dios, y luego habla a tú que me estás oyendo, porque en la palabra de Dios está el camino, la verdad y la vida. Bendito Dios. Como dice Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que dos espadas de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Eso penetra hasta partir el alma y el espíritu, bendito Dios, que es la palabra de Dios, que es la palabra la que nos renarguye, la que nos guía a un camino que aquí nos podemos ver que no tenemos lucha contra carne ni potestad, bendito Dios, sino que contra principados, bendito Dios. Y la palabra de Dios nos sirve para renarguir. La palabra de Dios nos corrige también, nos corrige a nosotros primero y luego al que está cerca de nosotros. La palabra de Dios es viva y eficaz y produce fe, hermano amado. La palabra de Dios produce fe. Es aquí donde está nuestra fe. Pero si dejamos de leer la palabra de Dios o buscamos a Dios en congregarnos o una iglesia, nuestra fe mengua. Por eso este consejo vengo y me lo doy a mí primero y luego te lo doy a ti, que leamos la palabra y que podamos buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Hay que llamarlo mientras esté cerca, bendito Dios, mientras Él no venga por su iglesia. Cristo da la oportunidad para que tú lo busques, para que podamos ser salvos, porque ahora la salvación es por gracia, bendito Dios, y ahora la salvación es gratuita, solamente debemos de esforzarnos y pagar el precio, hermano amado, buscar presencia de Dios. Sabemos muchos que estamos afanados al trabajo, que estamos afanados en una cosa, que estamos afanados en otra, y por eso dejamos de buscar, dejamos de congregarnos, dejamos de buscar presencia de Dios, y el enemigo es más fácil de penetrar, de fortalecer mentiras aquí en nuestra mente. Por eso debemos derribar esas fortalezas, debemos derribar las mentiras que el enemigo pone en nuestra mente, de que si tú quieres hacer algo que no te va a salir, pero si confiamos y ponemos en la mano de Dios, todo va a salir como el Señor lo quiere y como el Señor lo dice. Bendito Dios. Y a veces, hermano amado, tengo un ejemplo, que a veces hay personas que dicen que la palabra de Dios es fundada o es hecha por hombre, bendito Dios. Pero cuando la persona viene y comienza a leer la palabra, después no quiere dejar de leer la palabra y dice, sí es Dios hablando por medio de su palabra, porque Dios habla, por eso Dios dejó la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestra arma, es más poderosa y nos produce fe y salva a las almas, bendito Dios. Esta salvación fue cuando yo vine a los caminos de Dios, fue lo primero que entendí. Si tú no entiendes que hay salvación, que hay otra vida después de la muerte, en esta noche yo vengo a recordarte que Cristo viene pronto y que debemos de estar preparados para poder en ese momento, en ese suceso, Dios vendrá como ladrón en la noche. No sabemos cuándo, por eso debemos de estar cada día atento y alerta. Tú que me escuchas, amado hermano, amado televidente, tú que te has apartado, vuelve a los caminos de Dios, porque todo lo que se está escrito aquí está sucediendo, bendito Dios, que la venida de Jesucristo es más pronto, y creo que tú también que me escuchas lo estamos esperando, estamos esperando esa gran venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo, bendito Dios. El Señor a veces pone pensamientos, porque mis pensamientos no son los pensamientos de Dios. Por eso Dios
quiere que nosotros pensemos cada día de que hacer su voluntad y poder estar en el propósito. Tú estás en el propósito de Dios. Si estás pasando por dificultades, porque Dios lo está permitiendo para poder nosotros entrar en un camino de oración, en un camino de ayuno, en un camino de que podamos congregarnos, en un camino de que podamos buscar presencia de Dios, como dice Mateo 21:22, y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibirás. ¿Cuántos no hemos pedido en oración? Yo tengo fe en esa oración, por eso la fe mueve montañas, la oración tiene poder, hermano amado, por eso habla ese número de teléfono cuando tú escuches este mensaje, que es un mensaje de poner la fe en la oración, porque la oración tiene poder, hermano amado. Yo lo he vivido, te lo estoy testificando, que al Señor le he puesto mis peticiones delante de Él. Él es tardo en misericordia, bendito Dios, y Él contesta al tiempo de Él. Así que no te preocupes si ya en la fortaleza, en tu mente hay cosas que tú ves que ha tardado, solamente espera en el tiempo de Dios, y Dios concederá las peticiones de tu corazón, bendito Dios. A Él damos la gloria, a Él damos la alabanza desde ahora y para siempre, porque sus misericordias son nuevas cada día. Y también, hermano amado, sabemos que los frutos del Señor están en Gálatas 5:22, que es amor, gozo, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, bendito Dios. Son los frutos del Espíritu de Dios. Eso son las cosas que cuando caminamos, Dios nos va enseñando y nos va dando esos dones tan lindos. Amar al prójimo, nos gozamos en su presencia, nos da paz, nos da la paciencia, nos da benignidad, nos da bondad y fe, y más que todo mansedumbre, bendito Dios. Tener la voluntad propia. Cuando estábamos en delitos y pecados, venimos y Dios nos selló con su Santo Espíritu y pudimos agarrar esa mansedumbre. Antes hacíamos nuestra voluntad, ahora hacemos la voluntad del Dios Todopoderoso, aquel que reina y vive y que intercede, Jesucristo al pie del Padre, intercede por ti y intercede por mí, bendito Dios. Por eso, hermano amado, se van a levantar murallas. En aquellos entonces se levantaban murallas para poder destruir esa fortaleza. Los enemigos tenían que destruir esa muralla o esa fortaleza para que el enemigo entrara. Así por eso en esta noche ese ejemplo te lo doy, porque a veces el enemigo entra y destruye la muralla que está aquí en tu mente y entra a tu mente y ya no hacemos lo que queremos, sino lo que el enemigo quiere. Por eso Dios lo reprenda en esta noche y ponemos a Jesucristo en primer lugar. Si tú no conoces a Cristo, a Jesucristo, aquel que rompe fortalezas, aquel que derriba murallas y que pone esa paz, ese gozo, los dones del Espíritu, Él está aquí en esta noche. Él está aquí para interceder por tu petición, para interceder por tu necesidad, bendito Dios. Así que en tus manos ponemos, bendito Dios, esa fortaleza, bendito Dios. A veces la fortaleza de nuestras vidas nos destruye nuestra alma, bendito Dios, y que a veces venimos cargados y no podemos poner todo en las manos de Dios, pero Dios no pone carga que tú no puedas llevar, amado televidente. Dios siempre pone cargas que nosotros podamos llevar, bendito Dios. Así que, amado televidente, dice el número 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando activo todo pensamiento a la obediencia de Dios, bendito Dios. Así, amados televidentes,
hay que seguir destruyendo las fortalezas con las armas que ya sabemos, con la palabra de Dios, el ayuno, la oración y el congregante. Fortaleza, argumento, activez, sometido a los pies de Cristo. Por eso es importante que nosotros como guerreros y como pueblo de Dios destruyamos todas esas fortalezas de nuestra mente, o sea, los pensamientos negativos que vienen a nuestra vida, para poder ayudar como líderes al pueblo de Dios, para poder ayudar a aquellos que están pasando por batallas mentales, bendito Dios. Pero Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar, sino para que sea salvo. Bendito Dios. Por eso Dios mandó al mundo a su Hijo para que sea salvo. Y en esta noche yo quiero hacer una oración. Si tú no conoces a Cristo, hago el llamado para aquel que me está viendo. Si tú no conoces a Cristo, si no lo conoces, con Él podemos ir a esta salvación y a esta vida eterna. Yo quiero hacer una oración de fe por ti, así como yo un día la hice y puse todo en las manos de Dios y derrumbé toda fortaleza y toda altivez, bendito Dios, y todo pensamiento negativo. Así quiero orar por ti en esta noche. Padre eterno, repite conmigo: Padre eterno, en esta noche te acepto como mi único y salvador. Reconozco que soy un pecador, bendito Dios. Creo que tú moriste en la cruz por mí y resucitaste al tercer día. En tus manos me pongo. Ayúdame a serte fiel. Escribe mi nombre en el libro de la vida en el nombre de Jesús. Esa oración sencilla y esa decisión que tú tomaste, derrumbaremos toda fortaleza del enemigo y las peticiones de tu corazón serán concedidas. Solamente llama a ese número. Si tú no tienes una iglesia donde congregarte, nuestro distrito tiene iglesias por todo California y por todas partes, que solamente llama y nosotros te daremos una dirección. Damos gracias a Dios por el tiempo que ustedes nos han dado y por este consejo de la palabra que ha tocado primeramente a mi vida, esperando en el Señor que hayas captado ese mensaje de que debemos de poner todo en las manos de Dios para derrumbar toda clase de fortaleza y ser cada día humildes en los caminos del Señor. Dios me les bendiga, Dios me les guarde y nos vemos el próximo lunes. Bendiciones.